Listo, ya estamos grabando. Bienvenidos a todos a este B-Learning sobre la tarea 1. De nuevo, por favor, me confirman si están escuchando bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, por favor, solicitarles a todos que ingresen con el micrófono apagado. La idea es de pronto detenernos en algunos puntos de la presentación para habilitarles el micrófono, que puedan realizar algunas preguntas, ¿vale? Entonces, en algunos puntos, de pronto después de cada uno de los ejemplos, habilitaré para que ustedes pregunten lo que consideren necesario, ¿vale? Recuerden que como estoy yo solo aquí presentando, entonces de pronto no puedo ponerle total cuidado al chat. Entonces, por favor, esperen esos espacios para preguntar. De todas formas, yo de vez en cuando estaré también mirando allí el chat, porque también tengo que enviarles, y de hecho voy a hacerlo por primera vez, el enlace de asistencia. Los voy a compartir aquí en el chat. Listo, recuerden ese enlace, por favor llenarlo ahora que termine la sesión, pero si pueden darle clic para ver si lo pueden visualizar, sería bueno, por favor. Listo, ya en el chat tienen entonces el enlace de asistencia, que es importante para luego asignarle los puntos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, este B-Learning tiene que ver con la realización de la tarea 1, discutir los elementos básicos que ustedes necesitan para realizar los ejercicios de la tarea y la temática de la unidad 1. Yo soy el tutor Álvaro Andrés Cifuentes, que pertenece al CEAT Palmira. Perfecto, entonces los objetivos son desarrollar ejemplos completos de esos ejercicios que están propuestos en dicha tarea. Perfecto, sí se puede visualizar. Muchas gracias, Manuela. Desarrollar esos temas, reforzar esos temas, muchos de ustedes también ya los han estudiado, ya han realizado los ejercicios, es un refuerzo. Y para quienes no han podido acceder, para quienes no han podido iniciar a realizar la tarea, les recuerdo que el plazo para entregarla es hasta el próximo domingo, 7 de marzo. Pero para enviar aportes al foro tienen plazo hasta el próximo jueves, para que el tutor pueda revisarlos y retroalimentarles antes de la entrega máxima. Entonces, plazo para enviar al foro hasta el próximo jueves. Plazo para ya entregar la versión final en el entorno de evaluación hasta el próximo domingo. ¿Vale? De todas formas, ya saben que ustedes siempre, dependiendo de su situación, de su caso, se pueden comunicar con sus tutores. Bueno, entonces, como objetivos específicos, pues tenemos que discutir conceptos básicos que se estudiaron en esta unidad y después desarrollar ejemplos de los 4 ejercicios, ejemplos tipo para los 4 ejercicios de la tarea 1. ¿Ok? Iniciamos con el concepto que ustedes, el nombre del curso, preguntan, es pensamiento lógico y matemático. Entonces, algo que ustedes encuentran mucho en esta tarea es el concepto del lenguaje natural, que no es más que la manera en que nos comunicamos, ya sea de manera oral o escrita. La forma en que nos comunicamos es un lenguaje natural. Entonces, cuando les pregunten a ustedes o les pidan calcular o escribir algo en lenguaje natural, es escribirlo en nuestro lenguaje. Un argumento en el lenguaje natural es un párrafo o texto, en el cual tenemos un conjunto de premisas y las que nos permiten llegar a la conclusión. Alguien pregunta que cuál es la sesión. Esta es la sesión 1, sería nuestra sesión 1 de B-Learning. ¿Vale? Por cada unidad se va a tener un B-Learning. Entonces, esta sería la sesión 1. Como ejemplo, entonces miremos aquí este párrafo. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Punto seguido, ahí se hace una pausa. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Otro punto, otra pausa. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Y después sigue esta palabra que es bien importante, por lo tanto. Entonces, a partir de todo lo que está aquí en rojo, se puede concluir lo que sigue después del por lo tanto. Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Entonces, después de un por lo tanto, siempre va a la conclusión de un argumento.
tengan eso siempre presente. El argumento aquí está escrito en lenguaje natural, ¿vale? El por lo tanto es el que indica a partir de dónde va la conclusión de dicho argumento. Entonces, vean que en rojo lo que está antes de la conclusión se denominan premisas. Todas son premisas y yo les indicaba punto seguido. ¿Por qué? Porque muchas veces, y de hecho en la tarea sí está, se separan las premisas por medio de un punto seguido. Entonces tenemos una premisa, termina acá, otra premisa, termina acá, tenemos tres premisas y una conclusión, que es lo que está en verde. El nombre del tutor sería mi nombre, Álvaro Andrés Cifuentes. Correcto, si quieren ahorita al finalizar la charla, entonces volvemos a discutir informaciones para llenar el formulario. El lenguaje simbólico, entonces ya hablamos del lenguaje natural. El lenguaje simbólico es cuando utilizamos símbolos, valga la redundancia, así como en álgebra que se utilizaban letras, aquí se utilizan símbolos para representar una o varias palabras. Esos símbolos permiten representar expresiones, entonces permite realizar, de hecho, operaciones entre las expresiones lógicas. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de oraciones, de ideas. Por ejemplo, Colombia es un país. Un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Miren que cada una de estas frases puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Cómo se denomina esto? Esto se denomina una proposición. Cuando yo tengo una expresión que puede ser verdadera o falsa, se denomina una proposición y está caracterizada porque tiene que tener un sujeto, un verbo y un predicado. En este caso, por ejemplo, Colombia es un país, Colombia es el sujeto, es la conjugación del verbo ser, un país sería el predicado. Cada una de estas frases representa una proposición porque puede ser verdad o mentira, puede ser verdadera o falsa. Y además están escritas en nuestro lenguaje, están escritas en lenguaje natural. También se pueden representar por medio de unas letras. Esas letras que en general las que se utilizan para las proposiciones son P, Q, R, S. Son esas letras en minúscula, ¿vale? Las que están aquí en rojo. Y en verde están las proposiciones representadas por la letra, pero también hay un símbolo. Ese símbolo se denomina la negación, ¿vale? En este caso, este símbolo altera lo que está a la derecha. Entonces, si P significaba Colombia es un país, este símbolo que se lee no, no P, es la negación de P. ¿Cómo niego yo que Colombia es un país? Digo que Colombia no es un país. No es más que eso la negación de una proposición simple. Esas son proposiciones simples, ¿vale? Ideas básicas tienen sujeto, verbo y predicado y pueden tener un valor de verdad falso o verdadero. Aquí se indica entonces las proposiciones. Y miren que hay proposiciones simples tanto en las premisas como en la conclusión. Entonces, las proposiciones simples, o también se denominan atómicas, son frases que ya no pueden descomponerse en dos o más expresiones que sean proposiciones también, compuestas por sujeto, verbo y predicado, y lo que les estaba diciendo, se les puede asignar un valor de verdad, verdadero o falso. Ejemplo de proposiciones simples, así como las anteriores, si yo digo que todas las aves tienen dos patas, entonces eso puede ser verdadero o falso, y además tiene sujeto, todas las aves, verbo tienen dos patas, predicado. Estas tres expresiones son proposiciones simples, cumplen las características. Sin embargo, si yo tengo en una expresión más de dos o más proposiciones, ya hablaría no de una proposición simple, sino de una proposición compuesta. Ya no se denominan atómicas, sino moleculares. Y están formadas por dos o más proposiciones simples, y estas proposiciones simples en ese caso están unidas, o están ligadas, o están relacionadas entre ellas por medio de algo que se llaman los conectores lógicos. ¿Vale? Miremos estos tres ejemplos de proposiciones compuestas. Y miren que vamos a utilizar los tres ejemplos anteriores de proposiciones simples.
utilizando también los mismos colores para hacer la identificación. Todas las aves tienen dos patas y entonces aquí en gris se está indicando ese elemento que une, que liga, que junta a las dos proposiciones simples. De nuevo estamos manejando los mismos colores. Y Transmilenio es un medio de transporte. Entonces, primer conector lógico y otro conector lógico bastante usado. Transmilenio es un medio de transporte, pero si yo le coloco un sí antes de la proposición y le coloco un entonces aquí lo que se tiene es un condicional. Si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD. Eso es un condicional. Se puede colocar el sí antes, pero también hay personas que no lo colocan y solamente colocan el entonces, indicando que la proposición que va antes implica o permite concluir la proposición que va después. En una implicación como este conector, lo que va antes del entonces se denomina antecedente y lo que va después se denomina consecuente. También podemos tener otro tipo de conector que se llama el bicondicional, que se representa en lenguaje natural como un sí y solo sí. De nuevo, ese conector está relacionando la proposición café, que sería Teresa estudia en la UNAD, con la proposición roja, que sería todas las aves tienen dos patas. Entonces, estaban solas las proposiciones antes, hablábamos de proposiciones simples, están ahora relacionadas con conectores lógicos, hablamos de proposiciones compuestas. ¿Correcto? Entonces, esos conectores lógicos se relacionan aquí los principales en una tabla donde se indica en las diferentes columnas. En la primera, el símbolo que se utiliza para el conectivo o conector lógico. Entonces tenemos estos símbolos. Esto es lenguaje simbólico o lenguaje formal, que es un sinónimo. Ahora, el significado. El significado sería cómo se representa el lenguaje natural y el nombre que se le da en lógica. Cada uno de estos símbolos tiene un nombre. Cuando yo represento, por ejemplo, el I, el conector lógico que se representa como I, hablo de una conjunción. Este símbolo se representa como una O y es una disyunción. Importante diferenciar estos dos símbolos porque a veces se tiene confusiones, ¿vale? Y se confunden porque se puede pensar como una flechita hacia arriba y otra flechita hacia abajo. Entonces piénsenlo así para que no olviden. Flechita hacia arriba es I, flechita hacia abajo es O. Son dos conectores completamente diferentes. Para la negación se utiliza este símbolo y uno que vamos a ver más adelante es el que representa el no en lenguaje natural. El entonces se representa con una flecha que apunta hacia la derecha. También para representarlo en lenguaje natural se utiliza, perdón un momento, okay. Alguien me está preguntando aquí que el grupo, me imagino que para el formulario de asistencia, debe ser el grupo colaborativo del campus de ustedes, ¿vale? De cada estudiante, el grupo colaborativo, 580, 720, dependiendo del grupo al que ustedes hayan sido asignados, ¿correcto? Entonces, por último, tenemos el bicondicional, que se representa en lenguaje natural como sí y solo sí, se representa en lenguaje formal con una flecha que apunta en ambos sentidos. Eso ya me imagino que lo han estudiado y si no, ahí está el resumen que también ustedes encontrarán en su bibliografía. Sí, sí, la grabación, sino que en este momento la grabación debe ser subida. Solo que en este momento no tengo cómo decirles dónde la van a encontrar, ¿vale? Tan pronto tenga esa información, se las compartiré por el mismo medio en que les compartí la invitación. De todas formas, también le pueden preguntar a cada uno de sus tutores, ¿vale? Pero está siendo grabada justamente para que les quede a ustedes para visualizarla cuando puedan más adelante. Perfecto. Entonces, ¿cómo se usan esos conectores lógicos? Entonces vamos con unos ejemplos breves de cómo usarlos. Comencemos con la conjunción, ¿vale? El conector lógico que se representa en lenguaje natural con un I. Imaginemos estas dos proposiciones simples. Entonces recuerden bien la estructura, sujeto, verbo y predicado. Hoy es lunes y también tiene característica que puede ser verdadero o falso.
ayer fue domingo. En este caso, para hoy que estamos realizando esta presentación, es una proposición simple y es verdadera, porque justamente ayer fue domingo. Ambas, de hecho, tienen la característica de ser verdadera. Ahora, ¿cómo las unimos mediante una conjunción? Bueno, miremos los dos ejemplos. Tanto en lenguaje natural, diría hoy es lunes y ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, donde digo hoy es lunes, en esta parte reemplazo por la proposición el lenguaje simbólico que me representa hoy es lunes, que sería la letra P. Y en Q, en vez de Q, represento como Q la definí como ayer fue domingo en lenguaje natural, pues donde digo ayer fue domingo lo represento por la letra Q. Perfecto. Entonces ahí utilizamos el y o la conjunción, ahora la disyunción también. Utilizamos las mismas proposiciones simples. Entonces ahora voy a decir que hoy es lunes o ayer fue domingo. Utilicé el otro conector. Y se representa en lenguaje simbólico de esta forma. En esta charla, por favor, visualicen bien los colores, estén pendientes bien de los colores porque ellos están diseñados justamente, están escritos de esa forma para que hagan una comparación, para que hagan una apropiación mejor del conocimiento, ¿vale? Fíjense también en los colores, aquí se está separando con un color diferente a los conectores de las proposiciones simples. Uso de conectores lógicos. Continuamos con el uso y ahora vamos con la negación y vamos a mirar los dos símbolos. Este fue el primer símbolo que les había indicado, pero también otro símbolo utilizado para la negación es la tilde de la ñ, ¿vale? El símbolo que va encima de la ñ en el idioma español también se utiliza para negar. Se colocan antes de las proposiciones. Estamos utilizando para este ejemplo las mismas proposiciones simples anteriormente utilizadas con las mismas letras. Entonces, si yo voy a negar, por ejemplo, que hoy es lunes, o sea, si yo voy a negar P, lo diría en lenguaje natural. Hoy no es lunes. Si P es hoy es lunes, no P, miren aquí lo que estoy señalando, miren que tiene el símbolo a la izquierda de la letra que representa la proposición. Entonces, no P significa la negación de P, o sea, hoy no es lunes, también lo puedo expresar así, no es cierto que hoy es lunes. Aquí debajo vamos a negar Q, vamos a utilizar el otro símbolo de negación y otra manera de negar Q. Si Q dice que ayer fue domingo, si Q representa en lenguaje natural esa proposición, otra forma sería, si lo niego, es decir que no es verdad que ayer fue domingo. Perfecto, entonces ahí utilizamos el conector lógico de la negación. Y por último tenemos la implicación, no, ese no es el último, este es el penúltimo creo. La implicación, porque este también es importante, es bastante utilizado y es cuando aparece el sí, proposición, entonces proposición. Como les estaba diciendo, también pueden utilizar solamente el entonces, proposición, entonces proposición. Recordando que el antecedente se denota a la proposición que va antes del entonces y consecuente al que va después del entonces. Antes, izquierda, después, derecha. Y se representa el lenguaje simbólico con una flecha que apunta hacia la derecha. Si tenemos dos proposiciones simples, las que venimos utilizando, entonces, ¿cómo las unimos mediante un conector lógico? Recuerden, cuando se unen dos proposiciones simples mediante un conector lógico, hablamos de una proposición compuesta. Entonces, utilizando P y Q, diríamos en lenguaje natural, si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, P, entonces Q. P, flecha hacia la derecha, Q. Antecedente P, consecuente Q. El bicondicional es el otro. También tiene una proposición antes, una proposición después y se lee sí y solo sí, representado con una flecha que apunta en ambos sentidos. Utilizando las mismas proposiciones anteriores, entonces se leería hoy es lunes, sí y solo sí, ayer fue domingo. Entonces, esos ejemplos pueden parecer simples, pero esto es válido
mostrarles todos estos ejemplos porque cuando les piden en un ejercicio representar en un lenguaje natural, lo que tienen que hacer es un conjunto de estos ejemplos pequeñitos y unirlos todos en un argumento más largo. Entonces, es este tipo de cuestiones, de construcciones que tienen que hacer cuando tienen que pasar del lenguaje natural a simbólico y de simbólico a natural. Sí, hoy es la primera sección de B-Learning, primera sesión. Ahora bien, ya les había indicado, las proposiciones simples tienen valores de verdad, pueden ser verdadero o falso. Entonces yo diría P es verdadero o P es falso. Pero ¿qué pasa cuando yo uno a esas proposiciones y formo una proposición compuesta? Para ello es necesario utilizar las tablas de verdad. En una tabla de verdad tenemos nosotros las proposiciones simples dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestro problema, dependiendo de nuestro argumento, de nuestra expresión simbólica, vamos a tener un conjunto de proposiciones simples que son las letras que están solas, P, Q, R, S. Esas son las proposiciones simples. Pero miren que, por ejemplo, en esta situación donde tenemos las dos proposiciones simples P y Q, podemos tener 4 combinaciones de verdadero y falso. Recuerden que verdadero se representa en español con la letra V y falso con la letra F. Entonces aquí tenemos esas 4 combinaciones para dos proposiciones simples. Esta tabla es una tabla que les va a servir mucho en caso de que no la conozcan ya, porque en ella se resumen bastantes páginas de teoría en la bibliografía de una manera compacta y de una manera accesible. En esta tabla se construyen las características de los diferentes conectores básicos y a partir de ellas se pueden realizar de forma manual las tablas de verdad. Vamos con la primera proposición compuesta con el primer conector lógico, la negación. Entonces, si aquí me dice negación de P, me tengo que fijar en la columna de P. Ah, otra cosa. Recuerden, los que han trabajado ya Excel, recuerden que si yo organizo datos en una tabla bidimensional como la que tenemos aquí, las columnas son las celdas que se ubican de forma vertical una debajo de otra. Entonces aquí tenemos la columna de P, la columna de Q. Las filas son las que se organizan de manera horizontal. Entonces aquí tenemos 4 filas y aquí les estoy señalando 1, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos en blanco 2 columnas representando las proposiciones simples. Para la negación, vamos a mirar para el conector lógico negación. Entonces, como me habla de la negación de P, debo negar la columna de P. Debo negar la columna de P es que debo aplicarle el operador o debo aplicarle el conector lógico negación a cada uno de los elementos de P. ¿Qué es negar P? Cambiarle el valor de verdad. Si tenemos verdadero, cambia a falso. Si tenemos falso, cambia a verdadero. ¿Listo? Aquí estoy negando la columna de P. Siempre se tiene que hacer la tabla de verdad así. La forma en que les voy a indicar en el ejemplo a continuación es una forma correcta y es una forma que les va a evitar perderse. Esta tabla que les estoy mostrando aquí de colores es una tabla de verdad que les va a servir a ustedes de ayuda. ¿Vale? Es una tabla de verdad que la pueden ustedes usar como tabla de estudio. La voy a llamar así en esta charla. Una tabla para ustedes estudiar, algo para realizar las tablas de verdad de los problemas. La información que va aquí recopilada es información que está en la teoría, que ustedes pueden considerar como cierta, que va a ser la tabla de verdad para cada uno de estos conectores lógicos. Entonces, recuerden, conector lógico negación cambia el valor de verdad de la proposición P en este caso. Alguien me pregunta que de dónde salen las letras P y B. No, esta piensen así como en un título para cada una de las columnas. ¿Vale? Entonces aquí este título dice que vamos a realizar la operación P y Q dependiendo de los valores que tengan las diferentes filas. Entonces en este punto voy a considerar P verdadero y Q verdadero. En este punto voy a considerar P verdadero y Q falso. ¿Por qué? Porque aquí P es verdadero y Q es falso. Esa es la interpretación que se le da ahí a la tabla de verdad. Entonces, si voy ahora a fijarme en la columna de P y Q,
de la conjunción, ¿cómo da? Tiene la característica la conjunción, eso es algo que ya está en la teoría, aprobado. Solamente consideren esa información. Ella solamente es verdadera si tanto P como Q es verdadera. Ahora bien, esto no solamente va a significar proposiciones simples, como lo veremos en la realización de la tabla, pero ténganlo en cuenta, si lo que está a la izquierda es verdadero y lo que está a la derecha es verdadero, izquierda y derecha del conector, ambos son verdaderos y P y Q es verdadero, de resto es falsa. En todas las otras combinaciones es falsa, ¿vale? Porque esto les va a servir bastante. Entonces, solamente hay que fijarse cuando ambas son verdaderas, coloco verdadero y de resto son falsas. Ahora, para la disyunción, cuando tenemos un O, ¿qué dice el O? Que ella es falsa cuando ambas son falsas. Solamente en esa situación. De resto es verdadera. Entonces solo me tengo que fijar en unos casos y en los otros coloco verdadero sin ningún problema. Ahora bien, condicional. El condicional tiene la característica de que es falso si el que está antes de la flecha es verdadero y el que está después es falso. Solamente en esa situación, como se puede verificar aquí. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí es falso el condicional. De resto, él es verdadero. Y por último, el bicondicional es verdadero si ambos son verdaderos o falsos, si ambos son iguales. Pero es falso en las otras situaciones. Esta tabla, si pueden tomarle un pantallazo, si pueden tomarle una foto, y voy a enviárselas, vamos a ver si se las puedo adjuntar aquí en el chat. Es una imagen. Supuestamente ahí me dejó adjuntarla. ¿Vale? Ahí creo que se las pude adjuntar allí. Ahí está esa tabla, si no, por favor verifique si la pueden descargar. Alguien me pregunta que cómo es el condicional. Bueno, tenemos que P implica Q. Solo es falso si, voy a devolverme acá para que me está dejando ahora sí. Si P es verdadero y Q es falso. ¿Vale? Voy a continuar y si quieren ahorita continuamos con las preguntas. Bueno, entonces esta tabla hay que tomarla como conocida. Esto es una tabla de estudio. Esta no va a ser, esta tabla ustedes no la van a tener que realizar. Esta tabla es para que ustedes la consulten solamente. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es una tabla de verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es aquella que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta. Entonces, para elaborar esas tablas de verdad, hay que seguir ciertos pasos. Hay que seguir ciertos pasos. Primero de ellos, determinar el número de filas. Dependiendo del número de proposiciones simples, vamos a tener 4 filas. En este caso teníamos 2 proposiciones simples, tenemos 4 filas horizontales. Hay que utilizar esta fórmula, 2 elevado a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples. Ya miremos la utilización de esa fórmula. Miren esta expresión simbólica, ¿vale? ¿Qué se puede identificar, por ejemplo? Se puede identificar que hay expresiones que están entre paréntesis, y vamos a llamarlo así, paréntesis normal o paréntesis redondo. P entonces Q, estas expresiones. Mire que están unidos por I, entre ellos, entre los paréntesis, están unidos por I. Y estos 3 paréntesis unidos por I están encerrados en llaves, que son este otro tipo de paréntesis. Toda esta expresión que está aquí a la izquierda de la flecha serían las diferentes premisas y todas ellas están encerradas, ¿vale? Todo esto, todo es el antecedente de esta proposición lógica, de este condicional. O sea, todo lo que está a la izquierda me permite concluir lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha también es una proposición compuesta y de hecho está encerrada en un paréntesis redondo, un paréntesis normal, ¿vale? Entonces, primero, me dicen que debo identificar cuántas proposiciones simples tengo.
Miro cuántas letras minúsculas tengo diferentes. En este caso tengo P, tengo Q, tengo R y tengo S. Tengo 4, P, Q, R, S. No tengo más. Aquí tengo P, S, Q, S. Entonces lo que indican acá es eso. Tengo esas 4 letras. Ese es el valor de N que viene aquí en la fórmula. O sea que ¿cuántas filas debo considerar? 2 elevado a la 4 porque tengo 4 proposiciones simples diferentes. Dale. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas filas debo yo considerar utilizando la fórmula? Debo utilizar 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4 es 2 multiplicado 4 veces y eso me da 16. Tengo que considerar 4 filas. Bien, tenemos 16 filas. Todo está bien. Tenemos 4, en todo este argumento, en toda esta expresión, tenemos 4 proposiciones simples, 4 letras minúsculas diferentes. Normalmente se utilizan las letras P, Q, R, S, T para denotar las proposiciones simples. Entonces, tenemos 4. ¿Cuántas filas voy a considerar para mi tabla de verdad? Voy a considerar 2 elevado a la 4, que es 16. Voy a considerar entonces 16 filas. Ahora bien, una vez considerado el número de filas, también hay que considerar el número de columnas. Y para ello hay que tener un orden. Hay diferentes formas de trabajar tablas de verdad, pero la forma en que les voy a indicar aquí es una forma directa, es una forma organizada. Entonces les pido que por favor la visualicen. El orden que se les va a indicar para ir escribiendo las columnas, recuerden que las columnas son las verticales. César me pide repetir cuál punto. ¿Este punto? O el anterior, recuerden. Identificar el número de proposiciones simples que tenemos, el número de letras minúsculas diferentes. Aquí hay 4, tenemos 4, entonces hay que utilizar la fórmula 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4 es 2 multiplicado 4 veces. 2 por 2 por 2 es igual a 16. Entonces voy a considerar una tabla con 16 filas. Ahora bien, para las columnas, entonces primero tengo que organizar proposiciones simples, después negaciones, después premisas y después enlaces entre premisas. Ya vamos a ver con un ejemplo qué son estas cosas. Proposiciones simples, las diferentes letras minúsculas que tenemos, ¿vale? Negaciones, cuando tenemos este tipo de símbolos. Premisas, ya vamos a ver qué son, y enlaces entre premisas. Ya vamos a ver con el ejemplo de manera más clara. Ahora bien, también utilizar esta tabla, este insumo, esta tabla de estudio, para que sea el cálculo de la tabla manual, sea un cálculo más sencillo. Antes de continuar con los ejemplos, otro concepto que se les pregunta a ustedes en 3 de los 4 puntos son las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia lo pueden ver como un conjunto de instrucciones, un conjunto de reglas a seguir. Aquí teóricamente dicen que son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. Toman premisas, toman proposiciones compuestas y permiten concluir otra proposición que se llama, lo que permiten concluir se denomina una conclusión, que también se puede ver como otra premisa. Entonces ustedes tendrán en la teoría, en la bibliografía, ustedes se encontrarán con estas tablas de reglas de inferencia o de leyes de inferencia. Miren que cada una de estas reglas tiene un nombre, ellas están numeradas. De hecho, voy a compartírselas aquí. Vamos a ver si me dejan compartir reglas de inferencia, 2 PDFs. Ok, ahí está subiendo, ahí se las estoy compartiendo en el chat. Son tablas que son muy similares a las que tenemos aquí, ¿vale? Con los nombres que están aquí, en caso de que no las tengan a mano. Porque si uno busca en Google, lo va a encontrar también. Pero esas tablas que les envié
Por favor, me confirman si las pueden abrir. Tienen una forma muy similar a la que vamos a analizar aquí. Entonces, ellas están numeradas, tienen nombre cada una de ellas. Y si observan ahí la estructura, tienen líneas, tienen conectores lógicos en esas líneas. Alguien dice que no las puede ver. De pronto no puede ver dónde descarga, ¿cierto? De pronto tienen que averiguar en su computador dónde descarga. Sí, porque hay compañeros que dicen que las están descargando bien. Entonces deben verificar. Ah, aquí en la presentación es porque así fue diseñada. ¿Vale? De pronto si pueden darle algún zoom. Es que así fue diseñada. Ya vamos a ver ejemplos donde están más grandes, ¿vale? Sino que para poder también visualizarlas todas, como son tantas, entonces se tuvo que mostrar de esta forma, pero ya las vamos a ver en más detalle. Bueno, ya me están diciendo que sí las pudieron descargar. Bueno, utilice también ese material para realizar sus ejercicios. Ya les indico entonces la estructura. Vamos a verlas aquí con más detalle. La primera de ellas es la simplificación. Entonces recuerden, esas leyes de inferencia toman lo que se llaman premisas, que son proposiciones tanto simples como compuestas. Por ejemplo, aquí consideremos estas dos proposiciones. Aquí las llaman componentes. Miren que ellas están unidas, miren los colores, están unidas por un conector lógico. Entonces, la regla de inferencia de la simplificación toma a las dos proposiciones simples que están unidas por el y me dice que yo puedo concluir de esa premisa, la premisa es esta línea. Yo puedo concluir o una proposición simple u otra. Yo puedo concluir la roja o la verde. Recuerden que estas letras representan palabras o conjuntos de palabras, representan proposiciones simples y también pueden representar proposiciones compuestas. Entonces, estas expresiones pueden representar cosas muy grandes, cosas complejas. Justamente esa es la idea de este tipo de cálculos, resumir mucha información en un conjunto de reglas. Bueno, entonces, estructura de las reglas de inferencia. Tenemos premisas. Sí, también se puede. Alguien me pregunta que si se puede aplicar a la negación. Sí se puede aplicar. En este caso, si por ejemplo, en vez de P rojo tuviéramos negación de P, todo en rojo, entonces yo aquí tendría que extraer la negación de P, ¿vale? Pero también puedo extraer Q, como está aquí. Este es un caso y este es el otro caso, ¿vale? Esta línea, así como la línea de separación cuando en aritmética aprendíamos sumar, restar, multiplicar, separa las premisas de la conclusión y se puede leer en lenguaje natural como por lo tanto. Es una de las maneras de representar el por lo tanto. Entonces, esa es la regla de simplificación. No es necesario aprendérselas. Cuando se trabajan ejemplos, uno se las va aprendiendo, ¿sí? Uno se va habituando y ya consigue reconocerlas con solo verlas, pero no es necesario aprenderlas. Por eso, me voy a devolver aquí, por eso hay tablas, como las que les envié, como las que ustedes encontrarán en la bibliografía. Por eso hay tablas para consultarlas. De hecho, para no confiarse en la memoria, sino que simplemente ir y verificar que se está utilizando bien, dada una regla de inferencia. ¿Esa ley es solo con disyunción? Sí, esa ley solamente yo puedo sacar una de las proposiciones si tenemos una disyunción, o sea, si las está uniendo un y. El modus ponendo pones, ya vamos a ver que tiene la misma estructura de la anterior en algunos aspectos. En este caso tenemos una implicación en una de las premisas, recuerden siempre observar también los colores, y la otra premisa, si nos encontramos con esa situación, si tenemos otra premisa que sea el antecedente de la anterior premisa, miren, rojo, rojo. Una premisa P, entonces Q, rojo implica verde, y la otra premisa es rojo. Lo que me dice esa regla, después del por lo tanto, es que me permite concluir
verde. Me permite concluir el consecuente de la primera premisa. De nuevo, aquí estas también pueden ser negativas. Por ejemplo, si tenemos P, entonces no Q, entonces el no Q sería verde aquí. P, entonces no Q. Y tenemos P, aquí vendría lo verde, pero en este caso lo verde sería no Q. Entonces la conclusión sería no Q. ¿Correcto? Miren los colores, ¿vale? Pueden ser también proposiciones compuestas. Entonces todo lo que va aquí después de la flecha sería verde. Si tenemos rojo en la otra premisa, entonces la conclusión sería todo lo verde. ¿Vale? Esta es la segunda ley de inferencia. Las premisas son iguales a las hipótesis, algunas veces se les denota también hipótesis. En nuestro contexto, en la bibliografía, en el lenguaje que utilizamos en el curso, las llamamos premisas. Pero sí, la lógica es un área grandísima y a veces tiene diferentes nombres y tiene ramificaciones. Nosotros vamos a llamar las premisas, premisa 1, premisa 2, las diferentes líneas. ¿Vale? Entonces a ustedes los problemas les van a dar las premisas y ustedes tienen que unirlas. Si a ustedes un problema les dan una situación donde una premisa es un P, entonces Q, y encuentran por allá otra premisa que sea P, ustedes pueden decir que unen esas premisas, utilizan la ley del modus ponendo ponens y pueden obtener como conclusión Q. Observen, por favor, los colores. ¿Vale? Alguien me pregunta, ¿y si me aparece ejemplo P y no Q? Pues el ejemplo anterior que vimos podía utilizar la I, ¿no? Ahí teníamos una conjunción. Entonces podría, por ejemplo, utilizar la simplificación. Podría extraer tanto P o no Q. Otra ley bastante utilizada, modus tollendo tollens. En este caso tenemos una implicación, P entonces Q, pero si la premisa 2 es la negación, aquí la negación de verde, la negación del consecuente de la primera premisa, ¿qué me permite concluir esa ley? ¿Qué dice esa ley? Que yo puedo combinar estas dos premisas y obtener ¿qué conclusión? Miren aquí, negación de rojo, negación del antecedente de la primera premisa. Bien, ustedes van a ver la tabla y en la tabla van a ver lo que les estoy indicando aquí. Miren por favor los colores, ¿vale? Implicación en la primera premisa, negación en la segunda premisa, ¿de qué? De la Q, que es la que va en la primera premisa después de la flecha. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La negación de la proposición que va antes de la flecha en la primera premisa. ¿Correcto? Entonces ya vamos a mirar un ejemplo típico del primer ejercicio de la tarea número 1. ¿Vale? Ya vimos la parte teórica, ya vimos un repaso de esa parte teórica. Entonces, en el primer ejercicio, ¿a ustedes qué se les presenta? Un conjunto de proposiciones simples denotadas con las letras que ya les había mencionado, P, Q, R, S. Bien, aquí se puede leer cada una de ellas. Tienen temas rusos, son de esa temática. Cada una de ellas puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, Vladimir Putin es el presidente de Rusia. En ese caso, la proposición S tiene en valor de verdad, verdadero. Y aquí tenemos un argumento. En general, cuando hablamos de argumento es que tenemos una expresión grande y toda la expresión está encerrada en algún paréntesis y toda esa expresión implica algo que se ubica a la derecha. Cuando se habla de argumento es que tiene esta forma. Aquí hay un pequeño error, solo tengan en cuenta que es que aquí se utilizó llave y aquí se utilizó corchete. Pero la idea básica es utilizar otro paréntesis, no el paréntesis redondo, sino utilizar otro paréntesis para encerrar a estos tres paréntesis. Miren que estos tres paréntesis, entre ellos están unidos por i, o están conectados por i, ¿vale? Paréntesis 1 conectado por i con el paréntesis 2 conectado por i con el paréntesis 3. Y todos estos tres paréntesis están encerrados en otros paréntesis, ¿vale? Todo esto que está a la izquierda implica la negación de R.
Eso es un argumento. Bien. Entonces, a ustedes les dan las proposiciones simples y les dan un argumento, les dan allí una expresión simbólica y les piden que deben dar respuesta a las preguntas. Primero, deben expresarla en lenguaje natural. Entonces, ¿qué es expresarla en lenguaje natural? Aquí les voy a presentar una forma que es fácil de realizar, por ejemplo, en una presentación. Ustedes miran si ese método se les facilita. Cuando uno está aprendiendo, pues a veces los métodos más explicativos son los que le permiten a uno incorporar los conceptos de mejor manera. Mónica pregunta, ¿por qué no se utiliza negación en la definición de las proposiciones? Se busca una forma en la definición de las... ¿Cómo así? No entiendo. Pensé. O en la definición de la regla de diferencia. Es que la negación lo consideran un conector lógico. Para Mónica, la negación la consideran un conector lógico. Entonces tenemos proposiciones simples y si yo lo niego, entonces ya estoy utilizando un conector lógico allí sobre la proposición simple. Y tengan en cuenta que lo que hace es cambiarle el valor de verdad. Si la proposición simple es verdadera, la cambia a falsa. Si es falsa, la cambia a verdadera. Ahora, o de pronto aquí en la definición en el lenguaje natural de las proposiciones simples. Sí, para evitar errores y en otro ejercicio que les piden a ustedes definir proposiciones simples, por favor, eviten definirla con negaciones. Siempre que sean sin negaciones, expresiones como están escritas aquí. La capital de Rusia es Moscú. Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Miren que en ningún lado estoy diciendo Moscú no es la sede, no. Todo lo estoy afirmando. ¿Por qué? Porque si tiene una negación aquí, yo no voy a tener que, no voy a tener que posibilidad de confundirme con decir, ah, yo niego que Moscú no es la sede del gobierno de Rusia, entonces yo estoy afirmando. Es más complejo. Para evitar errores es mejor definirlas de manera afirmativa todas las proposiciones simples. Y si ya la expresión a ustedes dice que tiene negación, entonces la niegan. Negar algo afirmativo es fácil, simplemente incluirle un no. ¿Correcto? Entonces avancemos. Entonces en cada una de las letras, perdón, en cada una de las letras yo definí una expresión simbólica, ¿no? Entonces, como están organizadas, en la expresión simbólica grande, donde va cada proposición simple, escribo la respectiva expresión en lenguaje natural. Entonces, donde AP, escribo la capital de Rusia es Moscú. ¿Por qué? Porque así fue definida previamente. ¿Qué sigue después? El conector entonces. Bien, entonces coloco el sí, entonces. Recuerden que también pueden colocar solo el entonces, sino que para que quede mejor escrito, para que tenga un mejor sentido desde el punto de vista del lenguaje natural, si se coloca aquí el sí. Pero también se puede colocar solamente el entonces y no está mal. Entonces, esta flecha se representa con lo que está aquí en naranja. Ahora, ¿qué sigue? Q. Q dice que Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Escribo todo eso aquí donde va Q. Después, ¿qué sigue? Un conector. Conector que se representa con la palabra I. Después, ¿qué sigue? Una proposición. ¿Qué proposición? Q. Entonces la escribo completamente acá. Ahora sigue un entonces. Se ve mejor si yo escribo sí, la proposición Q, la proposición que va acá, entonces, pero pueden escribir solamente el entonces. Después, ¿qué sigue? Ahora sí, la negación de R. R se había definido como el Kremlin, está ubicado en San Petersburgo. Entonces, negarla es fácil. ¿Por qué? Porque simplemente decir que el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Y así voy continuando. Sigue conector. Entonces, si no estoy seguro, voy a la tablita, voy a la teoría y verifico cuál es el símbolo para el conector I o cuál es la representación en lenguaje natural de este símbolo. Ah, es la I, ya verifiqué, porque al principio uno se confunde. Después que sigue P y así sucesivamente. Voy colocando proposiciones y conectores. Ahora bien, lo que les había indicado. Toda esta expresión
Por ejemplo, ustedes en los ejercicios la van a tener escrita de manera correcta entre dos paréntesis diferentes, indicando básicamente, de hecho pueden ser hasta iguales, como cuando uno escribe las fórmulas de Excel, que Excel le ayuda a uno con los colores de los paréntesis. Pero debe uno respetar el orden y respetar que esté encerrado todo lo que está a la izquierda. Este entonces que va a la derecha de todo lo que está encerrado a la izquierda sería y se escribiría, por lo tanto, es la conclusión de todo lo que está a la izquierda. Y para separarlo de los entonces que están aquí adentro, generalmente se utilizan palabras como por lo tanto, como por consiguiente, como en consecuencia. La mayoría de las veces se utiliza el por lo tanto para separar a todas estas premisas de la conclusión. La conclusión aquí de este argumento es la negación de R. Entonces escribo la negación de R como anteriormente. Digo que el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. ¿Correcto? Entonces ahí ya queda toda la expresión en lenguaje natural. Esa expresión que el problema nos da en lenguaje simbólico queda en lenguaje natural. Ustedes pueden también, y es otra herramienta que se utiliza cuando se está aprendiendo, es cada una de estas proposiciones simples la representan con un color. La pueden resaltar con un color diferente. Y después vienen y resaltan aquí en la expresión simbólica, dependiendo de los colores que seleccionaron para cada una de las letras, la resaltan también. Y ya con ello se puede uno perder menos, porque a veces uno está escribiendo y se puede saltar alguna que otra expresión, algún que otro símbolo. Entonces, el color también es una ayuda importante. Después, ¿qué les pide a ustedes el problema? Después de que ustedes representaron allí el lenguaje natural, les pide generar una tabla de verdad utilizando el simulador de lógica. Entonces, ustedes se van, en caso de que no lo hayan hecho, en el campus virtual al entorno de aprendizaje. Allí se van a encontrar el repositorio, las informaciones de la tarea, ¿vale? Donde se encuentran ustedes la guía, donde aparecen las letras con las diferentes opciones de los ejercicios, está aquí. Hay dos anexos. El primero tiene también ejemplos con la forma de los ejercicios, ejemplos tipo, para que ustedes estudien. Y el segundo anexo tiene el enlace del simulador de lógica de la UNAD y también les da unas indicaciones de cómo usarlo. Este es el enlace, ustedes hacen clic allí y los va a llevar a la siguiente pantalla. Ustedes se van a encontrar que ustedes pueden hacer clic en cualquiera de estas letras y miren que estas letras ustedes las pueden ubicar en las en los argumentos, en las expresiones simbólicas que el problema les da. Está cada uno de estos símbolos. Están las proposiciones simples, las letras, y están los diferentes símbolos y los diferentes paréntesis. Entonces, haciéndole clic en cada uno de estos símbolos va a aparecer el mismo símbolo en pantalla, va a aparecer aquí abajo. Entonces, es escribir la expresión dándole clic a cada uno de estos símbolos. Entonces, si aquí esta expresión me dice que yo debo comenzar con llave abriendo, busco dónde está la llave, la encuentro aquí, clic, y me va a aparecer aquí. Entonces es ir siguiendo el orden, después sigue este paréntesis abriendo, después P, después entonces, y así sucesivamente. La escribo toda, respetando bien todos los símbolos que aparecen, verifico, y después le doy generar tabla. Si se cometió un error, entonces le doy limpiar, ese es el de borrar, y se va borrando el último elemento que acabo de escribir. Es bien intuitivo, bien sencillo. Ok, hay personas que tienen otra webconferencia, pueden irse, que igual esto está siendo grabado. Recuerden que hay un enlace de asistencia, venga, se los vuelvo a compartir, en caso de que no lo hayan visto. Ya se los comparto de nuevo. Perdón un momento. Minuto. Ahora sí me aparece la opción de escribir. Perfecto, bueno. Entonces les recomiendo por favor que ingresen sus datos para que queden allí registrados. Bueno, entonces ustedes en el simulador, ¿qué van a obtener después de hacer clic
en generar tabla. Y les comparto a todos. Listo, ahí está el formulario en el chat de nuevo para todos. Le dan generar tabla y ¿qué les va a dar el simulador? Les va a dar la tabla de verdad, pero ella no está completa. Les va a dar el resultado de la tabla de verdad y va a darles las columnas para las diferentes proposiciones simples. Miren que aquí en esta expresión tenemos cuántas proposiciones simples, tenemos 4. Entonces me da 4 columnas. ¿Y por qué las da? Porque es importante que se vea cuál es la combinación de verdadero y falso que cada fila tiene. Ya les voy a indicar cuál es la que le evita a uno menor cantidad de problemas y la misma que es la misma que utiliza el simulador. Entonces les va a dar una columna. En este caso, mire que todos los valores de verdad dieron verdaderos. Esa es la columna resultado. En esta parte del ejercicio solamente ustedes deben hacer esto, obtener este resultado y obtener un pantallazo e indicar esto en el ejercicio. Es esto lo que debe mostrar en el ejercicio, que ustedes justamente hicieron el paso de ir al simulador. También esto les va a permitir a ustedes comparar con el resultado de su tabla de verdad. Después les piden generar una tabla de verdad manualmente, ¿vale? Y ahí es que se va a utilizar esa tabla de estudio que les mostré ahorita con diferentes colores. Entonces, primero que hay que verificar cuántas filas tenemos. ¿Cómo lo hago? Tengo que mirar cuántas proposiciones simples diferentes tengo, cuántas letras minúsculas tengo. En este caso, tengo P, Q, R y S. Tengo 4 proposiciones simples, como en el ejemplo anterior. Entonces, tengo, aquí hay un pequeño error. Aquí simplemente quiero decir que tenemos 2 por 2 por 2, o sea que n vale 4. N igual a 4, o sea que tenemos 16 filas. Después seguir el orden que indica, primero escribir las proposiciones simples, después cuántas negaciones hay. Por ejemplo, aquí se niega R, es la única que está siendo negada. Después expresiones entre paréntesis. Estas son las expresiones entre paréntesis, miren. Correcto. Y después enlaces entre paréntesis. Entonces veámoslo con mayor detalle. Proposiciones simples. ¿Alguien pregunta que si es la primera sesión? Sí, es la primera sesión. Proposiciones simples, las letras minúsculas P, Q, R, S. Negaciones, solo tenemos la negación de una proposición simple, que es la R. La escribo acá. Este número también me está indicando las columnas. Las filas ya dije, voy a tener 16 filas, pero aquí estoy numerando las diferentes columnas que me deben aparecer. La quinta columna va a ser la negación de R. La sexta columna, recuerden, columnas son las verticales. Entonces ahora aparecen las premisas, o lo que es lo mismo, los paréntesis. Entonces, primer paréntesis aquí sería P, entonces Q. Después, otro paréntesis. Tengo que hacer una columna para este paréntesis. Q, entonces no R. Lo indico acá. Otra premisa, P y S. Tengo que hacer una columna para este aquí. ¿Vale? Para cada uno de estos paréntesis debo hacer también una columna. Ahora, relación entre las premisas. Es cómo están conectadas las premisas. Cómo están conectados los paréntesis. Yo ya calculé, yo debo calcular, para cada uno de estos paréntesis debo calcular una columna. Ahora tengo que calcular una columna cuando uno a estos dos, con el I. Y después tengo que calcular una columna cuando uno estos dos con este. ¿Vale? Después de obtener la columna de estos dos, tengo que utilizar esa información para unirla con este. Ya lo vamos a ver explícitamente. Y ya por último, como tengo todo este pedazo, una columna para toda esta parte aquí a la izquierda. Solicitudes, no. Ok, está muy bien. Perfecto. Entonces, ya cuando tengo toda la parte izquierda, ahora la uno mediante el entonces, mediante la implicación, la uno con la negación de R que yo ya calculé previamente. Entonces, yo les estoy hablando de un orden porque justamente lo que yo voy calculando me permite calcular lo que va después.
Esta es la tabla que ya les envié. Si no la han podido visualizar, pueden tomar un pantallazo. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla, con esta tabla es que vamos a estudiar. Es una tabla de estudio, está ya en la teoría, se puede verificar, todos estos valores de verdad se pueden verificar. Mi nombre es Álvaro Andrés Cifuentes, voy a escribir el nombre aquí en el chat, en mayúsculas, voy a escribirlo completo. Bien, allí está mi nombre, en el chat. Correcto, para que lo copien y lo peguen porque deben ingresarlo, me imagino, allí en el formulario de asistencia. Bueno, con mucho gusto. Entonces continuamos, esta es la tabla con la que se debe estudiar. Entonces, esta es la tabla que hay que llenar, se deben llenar todas estas casillas. Bien, entonces, 16 filas horizontales y las columnas, también ya dijimos cuáles son las columnas que se deben. Hasta ahora, nada más obtuvimos que estas son las columnas que hay que calcular. Ahora bien, para calcularlas, primero tengo que darle valores de verdad a P, Q, R y S. Entonces, tengo que escribir todas las posibles combinaciones, sino que si uno las hace en desorden, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, uno se puede perder y tiene que estar verificando. Miremos la forma más óptima para realizarlo. Es así. ¿Cuántas filas hay? En este caso tenemos 16 filas. Entonces, ¿cuál es la mitad de 16? 8. Entonces escribo 8 verdaderas y 8 falsas para la primera premisa. Miren el orden también en que se escriben las columnas de las premisas. Orden alfabético. P, Q, R, S. Ese es el orden alfabético, ¿vale? Ese es el orden que utiliza el simulador. Entonces, por eso se lo estoy indicando que lo hagan en este orden para que comparen con el resultado del simulador, porque si no, no les va a dar igual. Correcto. Entonces, ahora 8 verdaderas, 8 falsas. ¿Cuántas verdaderas tengo? 8 para la segunda columna, para la de Q. Tengo 8 verdaderas. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. Entonces escribo 4 verdaderas, 4 falsas. 4 verdaderas, 4 falsas. Ahora, para la tercera columna, ¿cuántas verdaderas tengo en la anterior? Tengo 4. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. Entonces escribo 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y así sucesivamente se sigue. Aquí tengo cuántas verdaderas, 2. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. Entonces escribo una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Así sucesivamente. Ya terminamos entonces de llenar las celdas para los diferentes valores de verdad de las premisas. Ahora ya comienzo con las proposiciones compuestas. La primera sería la negación de R. Entonces me tengo que fijar en la columna de R y donde está R verdadero lo escribo falso, donde está falso lo escribo verdadero, le cambio su valor de verdad, ¿vale? Así de sencillo se diseña la columna de R. Ahora, necesito la de P y Q. Aquí es donde voy a necesitar utilizar la tabla de estudio. Entonces, P entonces Q, es una implicación. En la tabla de estudio tengo P entonces Q. ¿Qué me dice la tabla de estudio? Que P entonces Q es falso solamente cuando, tabla de P entonces Q, solamente cuando P es verdadero y Q es falso. ¿En cuántas filas tengo yo esa situación? Las que están siendo señaladas aquí. Verdadero, falso, verdadero, falso. Solamente en esas 4 situaciones tengo verdadero, falso. P verdadero, Q falso. Entonces escribo en esas mismas filas, ¿vale? Sin irme a equivocar, escribo falso. Y ya en el resto de combinaciones posibles sé que es verdadero, escribo verdadero. Listo, se tiene ya esa columna. Ahora bien, voy con esta otra columna. Q, entonces no R. Entonces también es una implicación. También voy a utilizar en la tabla de estudio esta columna verde. Pero aquí tengo que comparar columna Q con columna de no R, ¿vale? Las que están siendo señaladas aquí en amarillo. Entonces, de nuevo, esta columna verde solamente va a ser falso cuando lo que está a la izquierda sea verdadero y lo que está a la derecha sea falso. ¿Correcto? Se identifican estos 4 casos. Ahí vamos a tener falsedad. ¿Vale? Marco esos casos falsos y yo sé que el resto son verdaderos. Terminamos esa columna. Ahora, P y S ya vamos a tener una conjunción. Me voy a la tabla de estudio, tenemos conjunción. Bueno, la conjunción solo es verdadera cuando ambos son verdaderos, tanto P como Q es verdadero.
cuando lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, perdón, aquí estoy comparando P y S. Entonces, lo que está a la izquierda es P, lo que está a la derecha es S. O sea, la columna de P y la columna de S. Cuando ambos son verdaderos, voy a tener verdadero aquí en la columna verde. En estos 4 casos, tengo que tanto P como S son verdaderos. El resto son falsos. Entonces coloco F, F, F. ¿Listo? Y ahí se va llenando. Alguien me pide repetir la séptima columna. 4, 5, 6, 7. Bueno, la séptima columna es como la sexta. Es una implicación. Solo que aquí no se está comparando P y Q. En la sexta se está comparando P y Q. En la séptima se comparan Q y no R. Entonces yo tengo que fijarme en las columnas de Q y la columna de no R. Mire que tenemos aquí una columna para no R que calculamos previamente. Entonces, ¿qué dice la tabla de estudio? Que cuando tenemos P, entonces Q, pero esto lo podemos reemplazar por Q y no R, ¿vale? Lo que está a la izquierda, cuando lo que está a la izquierda es verdadero y lo que está a la derecha es falso, me da falso. Entonces, cuando lo que está a la izquierda es verdadero y lo que está a la derecha es falso. Entonces, eso es lo que tengo que buscar. Q verdadero y no R falso. Si se buscan con cuidado, se encontrarán estos 4 casos. Y esos son los que yo ubico aquí en la misma fila. Coloco esas F y el resto voy a obtener resultados verdaderos y los escribo. Ya no me tengo que fijar, sino que simplemente lleno ello de B, de V. Me fijo en la tabla de estudio, como aquí tengo una I, P y S, entonces me voy a la tabla de estudio, aquí tengo P y Q. Ah, bueno, pero tengo que nada más tener cuidado, en vez de Q considero S aquí. Pero lo importante aquí es que esto es verdadero solamente si lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha del I son verdaderos. Entonces lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha del I son verdaderos en estos 4 casos. Miren, verdadero, 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 verdadero. Entonces ubico en esas filas, ubico verdadero y el resto es falso. Ahora, miren que ya aparecen, son proposiciones compuestas al lado y lado del I. Pero yo puedo utilizar la misma tabla. Bueno, puedo fijar en la tabla de estudio, aquí en la columna naranja, porque esta es la de I. Entonces, si lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha del I son verdaderos, voy a obtener verdadero. Entonces me fijo acá. ¿Qué es lo que está a la izquierda del I? P, entonces Q. Entonces aquí yo me tengo que fijar en la tabla de P, entonces Q. ¿Qué es lo que está a la derecha del I? Es Q, entonces no R. Miren que yo previamente calculé una columna para P, para Q, entonces no R. ¿Vale? Entonces utilizo esas 2 columnas que ya calculé para obtener esta nueva columna en verde. Miren que de nuevo es I, entonces tengo que buscar en estas 2 columnas amarillas cuando tenemos verdadero, verdadero. En todos estos casos, que creo que son 8, tenemos verdadero, verdadero. Y de resto tengo falso. Calculé ya estos 2 paréntesis unidos. Ahora los tengo que unir con un tercer paréntesis. Como tenemos, calculamos estos 2 que estoy señalando acá. Bien, obtuvimos la columna para estos que estoy señalando. Y ellos están unidos con un I, con este tercero. Entonces ahora trato todo esto que está a la izquierda, todo esto que está aquí como lo que está a la izquierda del I, esto como lo que está a la derecha del I. Y miren que esto que está aquí a la izquierda del I fue lo que yo calculé aquí en esta columna verde. Lo que está a la derecha del I, de este I que estoy señalando aquí, es lo que está en esta columna. Entonces puedo utilizar yo estas 2 columnas. La verdad no sabría decirles si hoy ya está disponible la conferencia. La verdad en preguntarle a cada tutor porque todavía no sé exactamente decirles cuándo está. Como se está implementando un sistema nuevo, entonces no sé en qué parte del campus. Debe aparecer en el campus porque ya todo el proceso de e-learning es a través de campus. Entonces, en el campus me imagino que les va a aparecer en algún lugar donde van a quedar estas conferencias de los e-learning, donde van a quedar allí los enlaces. De nuevo, ya tenemos entonces información para calcular esta columna verde. Entonces tengo que buscar cuando ambos son verdaderos. Solo tenemos un caso. Este caso. Si verificamos con cuidado,
Solo vamos a tener un caso en que ambas columnas son verdaderos, de resto es falso. Entonces miren que la hicimos en 10 segundos. Alguien había contestado, Ronald había contestado, muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué me queda? Ya calculé una columna para todo esto que está a la izquierda, para todas las premisas juntas. Y ellas están unidas por medio de un entonces, de una implicación a la derecha, lo que sería la conclusión. Entonces ya tengo una columna de todo lo que está a la izquierda, la debo unir por medio de la implicación con lo que está a la derecha. Aquí tengan cuidado. Miren que yo tengo esta columna a la derecha de la columna correspondiente a la conclusión. Pero tengan en cuenta el orden, porque esto es una implicación, ¿no? En la tabla de estudio, en la columna de la implicación, es lo que está a la izquierda del entonces, lo que debe ser verdadero, y lo que está a la derecha, lo que debe ser falso, para obtener falso. Entonces aquí tengo que verificar. Miren, aquí señalo. 1 es la columna que corresponde a lo que está a la izquierda, y 2 es la columna que corresponde a lo que está a la derecha en la expresión simbólica que me da el problema. Entonces tengo que verificar que sea verdadero aquí y que sea falso aquí, para que el resultado me dé falso. Pero eso no ocurre. Va en este sentido, ¿no? La flecha va en este sentido. Véanlo aquí en la expresión simbólica que da el problema. Se construyó de esta forma. Entonces tengo que tener verdadero aquí y falso aquí, para que me dé falso. Pero si nos fijamos bien, esta situación no aparece. No tengo ningún caso en que sea en la misma fila, no tiene que ser en la misma fila. Sea verdadero aquí y falso aquí. Entonces, por ello, sin necesidad de realizar un cálculo, obtenemos que esa columna, la columna resultado, la columna final, que es la que les genera a ustedes el simulador de la UNAT, da toda verdadera. Toda la verdadera, ¿correcto? Entonces ya esa es la tabla de verdad. En los problemas ustedes de la tarea no van a tener tablas tan grandes, pero pues aquí se utilizaron estas para ir explicando cada una de las posibles situaciones. Ustedes van a tener tablas, creo que todos son así, con solamente 3 premisas, 3 proposiciones simples, o sea que van a tener 8 filas. Sí, alguien está preguntando por las columnas, el orden, sí, es analizarlo así. Analizar el orden tomando esta como columna 1 y esta como columna 2, para poder mirar la tabla de estudio, que sería aquí la columna verde, en la tabla de estudio. Entonces, toda esta columna sería P, toda esta columna sería P, y esta columna aquí, la que llamamos 2, sería Q. Entonces, si aquí es verdadero y aquí es falso, tendríamos falso, pero eso no ocurre. ¿Vale? Bueno, vamos agilizando para que nos alcance el tiempo. Por último, en el ejercicio número 1, ¿qué tenemos? Que se les pide a ustedes realizar un video. Ese video es solamente para el ejercicio número 1. Es un video sencillo, un video de no más de 3 minutos. Ustedes pueden, existen diferentes aplicaciones, diferentes programas para ustedes grabar la pantalla de su computador mientras van hablando, así como lo estoy haciendo yo, que de hecho les permite que aparezca en un recuadro, aparezca su imagen mientras están hablando. Pueden hacerlo de esa forma. Pueden grabar con su celular, pueden grabar la pantalla de su computador también, pueden grabar una hoja. Si lo hicieron en una hoja, pueden grabar su hoja y que esté bien organizado, pueden grabarlo mientras van hablando. Deben ustedes al comienzo del video presentarse, entonces debe aparecer su rostro y aparecer Screencast, es una aplicación, sí, pueden utilizarla. Si alguien me dice que lo subió al entorno de evaluación y lo subió, si deben subirlo con el video, por favor. Deben subir con el enlace del video. Entonces, como les estaba indicando, puede ser grabar con su celular, si lo hicieron en una hoja, que esté bien organizado y que ustedes salen. Cuando se presenten, debe aparecer su rostro y el documento de identificación, tapan el número de identificación, solamente que se vea allí su foto y su nombre. Eso es todo. ¿Vale? Ya ustedes verán la forma. Entonces el video ustedes deben tenerlo en un link de internet, entonces lo pueden subir a YouTube. Si lo suben a YouTube o a cualquiera de esas otras plataformas que les permite obtener un link, debe ser un enlace, debe quedar ese enlace público.
O sea, que lo vea la persona que tenga el enlace. Entonces en YouTube a ustedes les aparece, que es el que yo conozco, a ustedes les aparece la opción de dejarlo público o privado. Entonces lo deben dejar público para que al yo darle clic o su tutor darle clic pueda visualizarlo, solamente eso. Deben buscar en YouTube, que ahí es muy fácil, deben buscar ahí, hay tutoriales para subir a YouTube. Deben estar ustedes logueados en su cuenta de YouTube, su cuenta de Gmail, y ahí les va a permitir a ustedes tener acceso a su cuenta de YouTube, y ahí les da la opción de subir video. Deben tener una cuenta. Eso es crear un canal, como estaba comentando allí John. ¿Vale? Es sencillo, pero en el mismo YouTube pueden buscar un video tutorial de cómo subir un video a YouTube. Y es muy corto y se los van a explicar de forma muy sencilla. Bueno, avancemos. En el ejercicio número 2 ya aparecen las reglas de diferencia. Entonces a ustedes en la primera parte les van a aparecer 3 expresiones simbólicas. Y ese ejercicio está diseñado para que aprendan a identificar, dada una expresión simbólica, si pertenecer a una de las reglas de inferencia que están en la tabla, como las que les mostré y como la que les envié al chat. Entonces, primera parte, identificar, o sea, nombrar la ley de inferencia que representa cada una de las expresiones. Entonces, es irse a la tabla y hacer una comparación. Por ejemplo, ustedes miran, en el primer caso tenemos una implicación, un entonces. Entonces, es fijarse en la tabla en cuál de estas reglas hay en el primer caso, antes de la línea larga, hay una implicación solamente. Si ustedes observan, en este caso la que es 11, ley de absorción, tienen una implicación antes de la línea larga que significa por lo tanto, y después tiene un P, entonces Q y P. Es idéntica. Entonces ustedes escriben al lado de esta expresión que se llama ley de absorción. Ley de absorción porque en la tabla ustedes verificaron y se llamaba ley de absorción. Otra indicación, a veces en la literatura, en este caso, el por lo tanto se puede representar también por 3 puntos. Entonces lo que tenemos aquí, estas expresiones, como la muestra aquí esta tabla, son un poquito redundantes porque dicen por lo tanto aquí, pero también recuerden que la línea larga significa por lo tanto. No está mal, es un poquito redundante, pero para que lo tengan en cuenta porque puede haber casos donde estén solamente los 3 punticos o solamente la línea. Hacen la misma verificación visual con las otras leyes, ¿vale? Identifican, por ejemplo, en la anterior, tenemos un P o Q y después tenemos dos entonces, dos P, entonces R, dos implicaciones. Entonces se van y la buscan y encontramos que P, tenemos P o Q, en el caso 9, P entonces R y Q entonces R. Y esto permite concluir, por lo tanto, R es idéntica. Se llama ley de simplificación disyuntiva. Daniel pregunta, ¿las letras con las que se identifican pueden variar o siempre van a ser las que se ven en las leyes? Pueden variar, muy buena pregunta. Pueden variar las leyes, es la forma en la que ustedes deben verificar. Y más aún, pueden estar negadas. Voy a hacerles una indicación aquí con esta ley de simplificación. Aquí tienen P o Q, P entonces R, Q entonces R. Pero aquí puede aparecer no P. Digamos que aparezca no P o Q. Entonces tienen que verificar que aquí aparezca, en vez de P, aparezca también no P. No P, entonces R, y aquí sí aparece Q. Como se negó P, entonces aquí tiene que aparecer no P también. ¿Vale? Tiene que tener la misma forma. ¿Vale? No entiendo la pregunta. Varían las letras, pero no los símbolos. No entiendo a qué se refieren allí. Pero también puede empezarlo con figuras geométricas. A veces es más fácil de interpretar con figuras geométricas. Si tenemos estrella, cuadrado, acá tenemos círculo, acá tenemos triángulo. Entonces aquí tendríamos que tener cuadrado y aquí tendríamos que tener triángulo. ¿Qué se concluye? Triángulo. ¿Vale? Entonces, se refieren a los conectores, de pronto con símbolos. Los símbolos se deben mantener. ¿Vale? Los símbolos no deben cambiar, los conectores lógicos no deben cambiar.
Pero las letras que representan las proposiciones, ellas sí pueden cambiar. Pero deben conservar, si se repite de esta forma, entonces deben repetirse con los cambios, ¿vale? Pero esta estructura, y me refiero a la estructura a los símbolos que se utilizan acá, conectores lógicos, sí deben mantenerse. Entonces, si se identifica con la tabla, la tercera ley sería una ley de adición para este ejemplo. Muy bien, Juan Felipe. ¿Correcto? Entonces les piden luego definir proposiciones simples. Entonces ya hemos visto varios ejemplos de proposiciones simples. De una expresión que sea verdad, puede ser verdadera o falsa, que tenga sujeto, verbo y predicado. Y aquí se pide en un contexto que sea contexto académico, o sea, hablando de cuestiones referentes al estudio, a la universidad, a su vida académica. Alguien me pregunta la ley del condicional. Debe ser esta la que están preguntando, es una ley. O sea, es una fórmula que ustedes deben simplemente tomar de allí de la tabla. De momento solamente nos debe interesar eso. Porque condicional, recuerde que condicional como tal es un conector lógico. No hay una ley que llame ley de condicional. Esta es una ley de inferencia o regla de inferencia que tiene condicional acá en la premisa. ¿Vale? Entonces vamos avanzando, esperemos que podamos tener tiempo al final para algunas preguntas. Entonces, aquí no voy a detenerme, recuerde que es definir proposiciones simples dependiendo del número de letras minúsculas que se tengan, entonces así voy a definir el número de proposiciones simples. Aquí tengo dos letras P y Q, entonces solamente defino dos proposiciones simples. Aquí tengo P, Q, R, entonces tengo tres proposiciones simples y las defino que sean diferentes, ¿vale? Si yo hablo de dos letras diferentes, entonces por favor que sean diferentes, así el cambio sea mínimo, así, y así se hable del mismo sujeto, pero que tengan una diferencia entre ellas dos. Aquí se tienen dos, entonces se definen dos. En el antecedente se pueden repetir las tres premisas, deben ser diferentes, ¿vale? Porque sería la misma premisa. ¿Por qué? Porque entre premisas están unidas por un conector lógico y serían la misma premisa, no deben ser diferentes. Bueno, y después piden construir el lenguaje natural. Entonces, se hace de la misma forma que les indiqué con detalle para el ejercicio número 1. Es representar dónde va cada una de las letras, es escribir exactamente cómo está la proposición simple definida. ¿Vale? Si lo escriben ustedes como está, exactamente, no hay ningún problema, porque a veces tendemos a escribirlo de una forma que tenga más sentido, porque a veces queda con un sentido, con poco sentido en el lenguaje natural, pero deben escribirlo así, porque a veces al intentar hacer cambios, al intentar utilizar muchos sinónimos, se pierde y no se utilizan los sinónimos adecuados. Entonces mejor escriban para la tarea exactamente como está definido, ¿vale? Como están las letras dispersas aquí, con los conectores que están exactamente y exactamente como ustedes las definieron en el lenguaje natural. Para el ejemplo 3. Entonces, antes dieron expresiones, en el ejemplo 2 daban las expresiones simbólicas y ustedes tenían que definir proposiciones simples y luego escribir el lenguaje natural. En el ejemplo, en el ejercicio 3, se da una expresión en lenguaje natural y ustedes deben identificar tanto la conclusión, pero antes de la conclusión ustedes deben identificar cuál es la ley de inferencia que se aplica. Pero antes de la ley de inferencia hay que encontrar o identificar cuáles son las proposiciones simples. Entonces, primero, resaltando las proposiciones simples, se identifica la ley de inferencia. Después de detallar cuál es la ley de inferencia, pues escribe su lenguaje simbólico. Y después de su lenguaje simbólico, ya se puede verificar en la tabla de reglas de inferencia cuál es la conclusión y ahí sí se escribe. ¿Vale? Bueno, alguien me dice que se le repite la letra P en las premisas. No, si se repite como premisa una sola letra, es la misma premisa.
Pero si aparece en la expresión compuesta, le estoy respondiendo a Johan, si aparece en la expresión compuesta, por ejemplo, aparece P, entonces R, y otra premisa dice P, entonces S, esas ya son dos premisas diferentes. Pero si aparece en una fila P y debajo aparece solamente P, es la misma premisa. Si aparece solamente esa letra. Ok, entonces en el ejercicio 3, para identificar ustedes la conclusión, hay que encontrar las proposiciones simples que uno logre detallar en la expresión simbólica. Bien. Entonces, a partir del argumento que haya seleccionado deberá dar respuesta a los siguientes ítems. La conclusión que se encuentra, bueno, la información que les estaba indicando aquí. Identificar las proposiciones simples en el lenguaje simbólico o formal. Identificarla, aquí tenemos nosotros, no es en el lenguaje aquí natural. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí la primera premisa. Miren que tenemos un sí, entonces. Eso ya nos habla de una implicación. Entonces, lo que está entre el sí y el entonces es una proposición. Carlos madruga el lunes y mire que tiene las características. Puede ser verdadero o falso. ¿Vale? Tiene sujeto, verbo y predicado. Proposición Q. Entonces, después del entonces, ahí sale más temprano de su casa. Esa sería otra proposición simple. Miren que aquí sí se están resaltando con diferentes colores para que sea más fácil la identificación. Ahora hay otro conector, y ese es un conector. Entonces, él relaciona la proposición anterior con lo que sigue más adelante. Y si sale más temprano, mire que se repite, sale más temprano de su casa. Por eso los colores son muy válidos y muy importantes aquí. Se repitió esta proposición, entonces es la misma proposición. Pero lo que sigue después de esta coma sí es otra idea, otra expresión que puede tener valor de verdad y tiene sujeto, verbo y predicado. Miren que aquí, en toda esta oración se está hablando de Carlos. Miren que aquí no dice Carlos llegará temprano al trabajo, pero incluimos esta expresión en el contexto. Como se está hablando de Carlos, aquí se supone, se sobreentiende que estamos hablando de Carlos. Entonces, lo mejor es escribir siempre, cuando se definan aquí las proposiciones, escribir el sujeto. Así no aparezca aquí, pero se está hablando del mismo sujeto, entonces escribir acá, Carlos madruga el lunes, después escribir Q, Carlos sale más temprano de su casa, después escribir R, Carlos llegará temprano. Pero si lo escriben así, también el profesor les debe indicar, a menos de que les pida la corrección, les debe indicar que está bien, porque ustedes están separando cada una de las proposiciones. ¿Ok? Una vez separadas esas proposiciones, las pasamos al lenguaje simbólico o formal, ahora sí. Entonces, donde diga Carlos madruga el lunes, escribo P. O sea, donde esté naranja, escribo P. Donde esté entonces y esos son conectores. Entonces ahí lo reemplazo por los símbolos que representan esos conectores. Donde esté verde, escribo Q, porque yo definí que Q sería lo verde que sale más temprano de su casa. Y donde esté aquí rosado, voy a escribir R. Entonces, las primeras premisas, la primera premisa sería, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. También para identificar las premisas, miren que cuando yo digo toda esta oración, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Ahí tengo que hacer una pausa larga. Una pequeña ayuda. Ustedes van a encontrar en sus ejercicios frases separadas por punto seguido. Esos puntos seguidos son pausas, que al yo leer tengo que hacer esa pausa. Esas pausas son la separación entre las diferentes premisas, ¿vale? Entonces, aquí no lo hacen, pero sí se ve que yo hago la pausa. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Miren, en esta segunda premisa, sale más temprano, sería verde, y aquí rosado, llegará temprano al trabajo. Miren que aquí el sí
me indica que hay una implicación. A veces cuando se está escribiendo de nuevo se sobreentienden muchas cosas, entonces hay que identificar cuando hay un entonces. Esto verde implica esto que está en rosado. Como hay una implicación, entonces debe ir el símbolo de implicación, el entonces. ¿Correcto? Alguien pregunta de la retroalimentación. Ya depende de cada uno de sus tutores. Cada tutor, en cuanto les sea posible, les va a hacer la retroalimentación. ¿Vale? Un par de días y él ya les va a estar retroalimentando. Deben estarse comunicando con cada tutor. En mi caso, para mis estudiantes, si hay de pronto mucha urgencia, me pueden escribir por los medios que sean más directos, como el Skype o el correo institucional, para hacerles una retroalimentación más rápida. Pero yo hasta ayer ya realicé retroalimentaciones y ya en los próximos días estaré retroalimentando lo más pronto posible para mis estudiantes. Como aquí tengo estudiantes de todos los cursos, de todos los tutores, entonces deben tener en cuenta que depende de cada tutor. ¿Correcto? Entonces ahí ya tenemos las dos premisas. ¿Cuál será la conclusión? En el ejercicio 3, ustedes no van a tener explícitamente en el lenguaje natural, no van a tener escrita. Alguien me pregunta, y voy a hacer una pausa acá. Alguien pregunta, Edgar pregunta que cómo se sabe que, no, no, Mónica pregunta, ¿cómo se sabe que no es la retroalimentación de ella, sino la de los compañeros o algo así? Debe quedar explícito allí en el foro. Por lo general, en el foro, ustedes ven que él tiene la estructura como si fuera, no sé cómo denominar esa estructura, pero piensen como en el Facebook. Entonces, cuando se le responde a alguien, el mensaje que se genera aparece debajo hacia la derecha. Entonces, esa respuesta corresponde a esa persona. A veces, cuando no quedan bien escritos los mensajes y se le responde a otro compañero, entonces a veces hay un poquito de desorden allí, ya sí se debe indicar con nombre propio para quién va la retroalimentación. Eso era solamente un pequeño paréntesis allí para una pregunta que sí me parece también relevante. Entonces, de nuevo, para el ejercicio 3, ustedes no van a tener explícitamente allí la conclusión. Deben identificar las proposiciones, escribirlas en lenguaje formal o en lenguaje simbólico y ya después, así como lo tengo yo aquí, se van a las tablas de reglas de inferencia. Ya ustedes, esa regla de inferencia que aparece ahí se denomina silogismo hipotético, que tiene esta cara. Miren los colores. Tenemos, primero que todo, dos implicaciones. Y esas dos implicaciones tienen una característica. Miren los colores. El consecuente de la premisa 1 es el antecedente de la premisa 2. La conclusión de ese silogismo hipotético no es modus ponendo pones, porque en el modus ponendo pones solo hay una implicación. Entonces, el silogismo hipotético tiene dos implicaciones y según el silogismo hipotético, la conclusión, miren los colores, es naranja, implica rosado. Antecedente de la primera premisa implica consecuente de la segunda premisa. Conclusión P, entonces R. Muy bien, Juan Felipe. Perfecto. Entonces, ya aquí obtengo la conclusión en lenguaje simbólico. Ya tengo la fórmula, ya le puedo dar el nombre porque la tomé de la tabla de reglas de inferencia. Entonces ya puedo proceder a llenar las informaciones que me pide el problema. ¿Cuál es la conclusión? P, entonces R. La escribo aquí en lenguaje simbólico, pero el problema me la pide en lenguaje natural. Entonces, recuerdo las definiciones que obtuve para las proposiciones simples. Bien, las recuerdo. Entonces aquí es naranja implica rosado. Entonces aquí escribo, si Carlos madruga el lunes, si naranja, entonces rosado. Entonces llegará temprano al trabajo. Ya se tiene la conclusión. Y como previamente para llegar aquí a la conclusión, ya calculé, ya verifiqué cuál es la regla de inferencia, entonces simplemente es escribir. Y también en el proceso, pues obtuve cuál es el lenguaje simbólico, que es la expresión. Es un silogismo hipotético.
Sí, se debe escribir en lenguaje natural. En este ejercicio se debe escribir en lenguaje natural, que es solamente reemplazar. Si se identificaron bien las proposiciones simples, es solamente reemplazar. ¿Correcto? Háganlo así para que de pronto no vayan a tener algún inconveniente. Ahora, el ejercicio cuarto, ya para culminar. En ese ejercicio cuarto, ya les preguntan, les piden que demuestren un argumento. Entonces recuerden, argumento es cuando tenemos un conjunto de proposiciones compuestas, una expresión grande. Aquí esta expresión grande está encerrada entre llaves. Tenemos tres proposiciones, cada una de ellas entre paréntesis, y entre ellas están unidas con y lógicos. Toda esta expresión que está aquí a la izquierda implica lo que está a la derecha, que sería la conclusión. A ustedes el problema se los va a dejar ya organizado así. Les va a indicar cuáles son las premisas. Recuerden que a las premisas hay que darles un nombre. Ellas se deben etiquetar. Aquí las etiquetas de estas premisas son P1, P2, P3. ¿Vale? Es un nombre sugerente que le indica a uno que estamos hablando de la premisa 1, la premisa 2 y la premisa 3. Es bien importante darles un nombre. Y ellas se les da nombre de acuerdo a su posición vertical. Entonces la que está más arriba se llama premisa 1, la que está más abajo premisa 2 y la última en este caso sería la 3. Ya lo que va después del último entonces, o del por lo tanto, sería la conclusión. El problema les da hasta aquí. Piden lo que ya vimos en el ejercicio 1, los ejercicios anteriores, definir proposiciones en el contexto académico. Entonces, aquí tenemos ejemplo de proposiciones. De nuevo les recalco que identificar cuántas letras minúsculas hay, o sea, cuántas proposiciones simples hay. Aquí hay 4. Entonces, y miren que se está utilizando colores, nunca está de más utilizar diferentes colores, ¿vale? Tenemos proposición verde, roja, azul y café. Y además, no está de más también de una vez escribir las negaciones. Entonces, negación de azul, también la escribo azul. Como azul es estudia teoría de conjuntos, negación de azul sería no estudia teoría de conjuntos. Y lo mismo para la proposición café. Bueno, estoy utilizando colores para rápidamente mencionar las proposiciones a las que me estoy refiriendo. Entonces, primero, definir. Esta es la primera parte. Definirlas, recuerden, por favor, no las definan con negaciones, defínanlas así, con afirmaciones. Juan aprueba lógica matemática. Estudia métodos para probar la todo con sí, no todo con afirmaciones. ¿Vale? Alguien pide que otra vez, creo que alcanzamos. Entonces, el problema les da hasta acá. Esto les da el problema. ¿Listo? El problema les da las diferentes premisas. El problema también se las define. O sea, el nombre de esta premisa aquí es P1. Esto se lo da el problema. Así va a estar escrito en el ejercicio 4. ¿Correcto? La primera parte del ejercicio 4 es definir proposiciones simples. Entonces, identifiquen cuántas letras diferentes hay minúsculas. Aquí hay 4. Están P, Q, está la R, está la S y aquí se repite. Entonces solamente están esas 4. Entonces voy a definir 4 proposiciones simples. Y voy a utilizar colores porque apenas estoy aprendiendo. Entonces, si no me quiero perder, es bueno utilizar colores. Entonces defino una proposición verde, en este ejemplo, que va a ser la proposición P. Y la voy a definir, y todas las voy a definir así, afirmativas. O sea, aquí digo, Juan aprueba lógica matemática. ¿Listo? Digo que Juan sí aprueba. Luego, si la niego, pues voy a decir que Juan no aprueba, en caso de que tenga que negarla. Defino una proposición roja, proposición azul y proposición café. Todas tienen sujeto, verbo y predicado. Todas pueden ser verdadero o falso. Entonces tienen característica de proposición simple. Y después, esto es algo solamente adicional, porque como voy a tener que pasar al lenguaje natural, la expresión, pues está bien de una vez escribir las proposiciones en su forma negada. Como yo las definí de forma afirmativa, negarlas es sencillo, no me voy a perder, simplemente incluir un no. Si R es estudia teoría de conjuntos, no R es no estudia teoría de conjuntos. Y lo mismo pasa con la proposición café, que sería la proposición S.
Eso para la primera parte. Bien, ya si quieren luego le quitan los colores, ya después de que verificaron que les quedó bien. Pero si les piden lenguaje natural, es mejor mantener los colores. Ahí les piden reemplazarlas y llevarlas al lenguaje natural. Entonces reemplazar es donde dice P aquí, reemplazo todo lo verde. Donde dice Q, reemplazo todo lo rojo. Y así sucesivamente. Donde está flecha hacia la derecha, reemplazo por un entonces. Donde está este símbolo, reemplazo por I. Entonces, por ejemplo, aquí se escribió P es verde, reemplazo por proposición verde. Q es rojo, reemplazo por proposición roja. Tal cual como se definieron. Ahora, ellas están unidas por el conector lógico entonces. Entonces le puedo colocar el sí, entonces, o solamente si quiero le coloco el entonces. Queda mejor con el sí, entonces, sí, pero de todas formas está bien si solamente colocan el entonces. ¿Vale? Continuamos, conector y así sucesivamente. Sí, miren que aquí se indica siempre que está el entonces, colocarle un sí, entonces. Y se están manteniendo los colores. Entonces se están copiando exactamente como se definieron cada una de las proposiciones simples. Ahora bien, llegué a este punto. Aquí cierro las llaves exteriores, ¿no? Este símbolo. Se cierra toda esta expresión larga. Entonces, esta flecha hacia la derecha, no voy a decir entonces, sino por lo tanto, para indicar que lo que está a la derecha, por lo tanto, aquí está, lo que está a la derecha es la conclusión. ¿Correcto? Es la conclusión y la parte de la derecha la escribo en lenguaje natural de la misma forma. Ahí ya si quieren lo escriben en negro. También, por ejemplo, para mis estudiantes no hay ningún problema que dejen los colores allí indicados. Y no creo que algún otro tutor les ponga problema. Perfecto. Después piden generar la tabla a través del simulador de lógica. Recuerdan, se van al entorno de aprendizaje. Ustedes ya deben tener descargado este archivo. Allí va a estar el enlace. Escriben la expresión tal cual. Generan la tabla y les debe dar esto. Cuando todos los valores de verdad de la columna final de una tabla de verdad es verdadera, se denomina una tautología. Y el hecho de que sea una tautología, por ejemplo aquí esta expresión, significa que yo puedo realizar la demostración utilizando reglas de inferencia. Entonces, si obtuvo tautología, también deben hacerla manual, entonces deben utilizar el mismo procedimiento descrito previamente, escribir las columnas PQRS. Voy a acelerar un poquito porque ya tenemos que terminar. Esto es tal cual explicamos en el ejercicio número 1. ¿Vale? Deben seguir los mismos pasos indicados en el ejercicio número 1 y utilizar la tabla para estudiar, la tabla que llamamos tabla de estudio. Es el mismo procedimiento, entonces por eso aceleré aquí bastante. Se obtiene al final, y respetando el orden, tal cual hicimos en la tabla del ejercicio 1, se obtiene una tautología. Si todos los valores son falsos, se llama contradicción. Y si tenemos verdadero, falso de manera desordenada, se llama contingencia. Pero aquí en el ejercicio 4 deben obtener todos los valores verdaderos, ¿vale? Ahí ya ustedes saben que les quedó bien, porque ya están verificadas esas expresiones que debe dar una tautología. Entonces, por último, bueno, aquí se debe comparar el resultado del simulador con la última columna que ustedes obtienen en su tabla de verdad. Ambas me dan tautología. Todos los valores, todas las filas, al final, deben ser verdaderas. Alguien pregunta que si se entrega un archivo o por cada ejercicio, uno total. Uno por cada ejercicio solamente en el foro para retroalimentar. Pero, como indica allí la guía, en el entorno de evaluación, el trabajo final de cada una de las unidades, o sea, el que deben entregar máximo hasta el domingo, es uno solo. Uno solo, miren la guía, ¿vale? Allí en la guía están las indicaciones de cómo deben entregar ese trabajo. Por último, piden demostrar la validez del argumento utilizando las reglas de inferencia que están aquí, están en los archivos que les envié. Les envié un par de archivos allí en el chat donde estaban esas tablas también las encuentran ustedes en la bibliografía. Entonces, como les había indicado, así se les da el problema. Separan las premisas y la conclusión.
Esa es la conclusión. Entonces hay que estarse fijando en la tabla de reglas de inferencia. Y hay que fijarse, nosotros debemos trabajar con estas premisas que da el problema. Con la conclusión no, a la conclusión es hasta donde tengo que llegar, ¿vale? La conclusión es a dónde tengo que llegar trabajando con las diferentes premisas. Entonces, por ejemplo, si yo considero estas dos premisas, tendría que buscar si hay una regla que antes de la raya tenga esas dos premisas. Considerando esas dos, no. Pero si yo, por ejemplo, considero estas dos, yo puedo irme a la simplificación. Miren que aquí tenemos un i. Entonces, puedo trabajar con ellas dos. ¿Y qué me dice la simplificación? Yo puedo extraer cualquiera de ellas dos. Puedo extraer tanto P como S. Entonces genero una nueva premisa que se llame P, perdón, que llame P4. Extraje la P y yo debo, de hecho, indicar la regla que utilicé y dónde la utilicé. Por eso es bueno darles nombres a las premisas. Entonces, aquí lo que se indica es, utilizo la simplificación en P3. Puedo generar otra utilizando la misma regla, pero extrayendo la otra proposición. S, escribo solamente S, utilizando la simplificación en P3. Esto es para quien lea su ejercicio entienda cuáles fueron los pasos que siguió. Hasta para ustedes mismos, hasta para uno mismo, porque uno a veces no sabe qué pasos fue los que siguió en una demostración. Entonces, definir nombres de las premisas, esto se los da el problema, pero las nuevas premisas que vayan obteniendo, también definirles de esta forma. Es la forma más intuitiva. P de premisa 4, P de premisa 5. Ya llevamos 5 premisas. Ahora bien, yo puedo trabajar con las antiguas y con las nuevas premisas que obtuve para obtener una nueva premisa P6. Miren que si yo miro premisa 1 y premisa 4, puedo irme a la tabla, tengo una implicación en una premisa y tengo en la otra premisa el antecedente de la primera premisa. Entonces tiene la forma del modus ponendo ponens. De acuerdo a la fórmula del modus ponendo ponens, la conclusión que yo obtengo es el consecuente de la primera premisa, o sea, Q. O sea que mi premisa 6 va a ser Q. ¿Y cómo la obtengo? A través de un modus ponendo ponens en o entre P1 y P4, que fueron las premisas que relacioné utilizando la tabla de las reglas de inferencia. ¿Vale? Ahora bien, obtuve una nueva premisa P6, perdón, P7 de P6, de P1 y P4 obtuve P6. Ahora puedo obtener una nueva premisa P7 si yo tomo P5 y P6. Miren que tengo S y Q. Utilizando esta que se llama adjunción, que me dice que si yo tengo dos proposiciones separadas, así como tengo acá S y Q, yo las puedo juntar en una sola fila para formar una nueva premisa. En este caso se va a llamar premisa 7. Miren, Q y S, que es justamente la conclusión del argumento. ¿Correcto? Escribo acá adjunción entre estos dos. Y esa es la conclusión. Me están pidiendo repetir. Tenemos 5 minutos. Voy a intentar repetir. Bueno, voy a repetir acá. Entonces, de nuevo, el problema tiene esto. Tiene un conjunto de premisas y la conclusión a donde deben llegar. Entonces, ustedes deben identificar en las reglas de diferencia cómo. Mire que las reglas de diferencia tienen premisas y tienen una raya larga y después tienen una conclusión. Entonces, yo tengo que verificar si puedo relacionar, por ejemplo, P1 con P2 y mirar si están igualitas acá en una de estas reglas, y yo a partir de ellas puedo concluir lo que estaría después de la raya. Pero, como se indica acá, si yo, por ejemplo, trato de identificar una regla de la tabla que tenga esa estructura, que tenga una implicación en una de sus premisas,
y una conjunción en otra no la encuentro. Entonces es cuestión de buscar, no es cuestión de hacer varios ejemplos. Si yo ahora miro esta simplificación, ustedes cuando tengan algo con P y Q o aquí P y S, entonces yo las puedo separar. A veces no se utilizan todas, ¿no? Pero las separo. Y yo voy viendo qué voy obteniendo y voy viendo qué puedo ir aprovechando. Entonces, cuando tengo acá estas unidas con un I, yo puedo sacar ambas, las puedo sacar separadas. En cada paso, saqué una de ellas, saqué P aquí y saqué S. Cada una de ellas que saqué, les voy dando nombre. P la llamo P4, S la llamo P5. Ahora, ¿qué regla utilicé para obtenerla? Utilicé la regla que se llama simplificación. ¿Y dónde la apliqué? En la anterior premisa que se llamaba P3. Ahora, a partir de lo que tengo y de lo que tenía antes, de las nuevas premisas que obtuve y de las que tenía antes, puedo buscar a ver si hay alguna regla en la que pueda relacionar dos o tres de ellas. Si miro el modus ponendo ponens, observo que yo puedo relacionar P1 y P4, ¿vale? Porque tienen la misma forma del modus ponendo ponens. P entonces Q, P, entonces ¿qué puedo concluir? Concluyo Q. Mi nueva premisa P6 se va a llamar Q, porque utilicé el modus ponendo ponens en P1 y P4. Bien, ahora necesito llegar acá, a esta conclusión. Si yo tengo dos letras solas, como acá, miren P5 y P6, tengo dos letras solas, yo las puedo unir. ¿Cómo las uno? Con una conjunción, con un I, utilizando esta regla 6 que se llama la adjunción. Y mire que obtuve Q y S, que era la conclusión del argumento. ¿Correcto? Entonces llegamos mediante la manipulación, utilizando las reglas de inferencia, siguiendo las reglas e indicando en cada paso qué era lo que se utilizaba, llegamos a la conclusión del argumento. Se indica cómo se obtuvo el último paso, adjunción en P5 y P6, porque esas fueron las que se utilizaron. Y ahí termina el problema. ¿Correcto? Entonces, eso sería todo lo que les quería mostrar en la charla de hoy. Ya nos toca finalizar porque el espacio estaba solamente hasta las 8. ¿Qué pasa con R? Pregunta alguien por ahí. No se utilizó. No se utilizó, compañeros. Les agradezco mucho su asistencia. Por favor, no dejen para lo último. Se comunican con sus tutores, entonces ya es para que revisen. Deben ustedes mismos también preguntarle a sus tutores dónde van a quedar las grabaciones de los B-Learning. Mis estudiantes, por favor, me preguntan, que yo tan pronto sepa, les estaré comunicando. Perfecto. Les voy a enviar una vez más antes de que nos vayamos la asistencia. Alguien me aparece acá el chat. Alguien me pregunta que cómo se completa. Deben acceder al enlace y en el enlace es un formulario que deben ir llenando. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Alguien dice que las reglas, creo que se las alcanzo aún a enviar por aquí por el chat. Ahí están subiendo. Y también la tabla. Ahí se las alcancé. Yo creo que les debe permitir descargarlas y luego visualizarlas a ustedes en la Acrobat. Listo, ahí les envié de nuevo las reglas y las tablas. Y el enlace de asistencia, por favor, llenarlo. Les agradezco mucho a todos su atención. ¿Correcto? Entonces voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Aquí deje de compartir. Entonces voy a detener ya la grabación.